Cordial saludo. Hoy hablaremos sobre la psicofarmacología de los antipsicóticos. Yo, Lina Reyes, y mi compañera Laura Ruiz ahondaremos en los tipos, los mecanismos de acción de estos fármacos, los efectos adversos, pasando por el síndrome neuroléptico maligno. Tenemos que los antipsicóticos son un grupo de fármacos muy eficaces para el tratamiento de los síntomas psicóticos, principalmente los síntomas positivos. Solo un grupo de estos son eficaces en cuanto a los síntomas negativos, ya lo comentaremos más adelante. Inicialmente se estudiaron para el uso en la enfermedad esquizofrénica, pero gracias a todos sus efectos terapéuticos también se recomienda en otras patologías como la agitación psicomotriz, la manía, la depresión psicótica y gracias al efecto de algunos en los receptores de serotonina para las náuseas y los vómitos. La clasificación más ampliamente aceptada es los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. Los típicos son los más antiguos y se caracterizan por un bloqueo intenso en los receptores de dopamina D2. Esto hace que sean muy eficaces para los síntomas positivos como los delirios y las alucinaciones, pero son poco eficaces para los síntomas negativos como la depresión y el aislamiento social. Su uso se asocia frecuentemente con síntomas extrapiramidales y mayor producción de prolactina. Por otro lado, los antipsicóticos atípicos bloquean simultáneamente receptores de dopamina como receptores de serotonina. Esto hace que sean eficaces tanto para síntomas positivos como para síntomas negativos. Y globalmente se asocian mucho menos con la aparición de síntomas extrapiramidales. Estos son los antipsicóticos más usados como el aroperidol y la clorpromacina en cuanto a los típicos y los atípicos la clozapina y la risperidona. Es necesario tener en cuenta que los antipsicóticos atípicos cubren una mayor cantidad de temas de neurotransmisión que los antipsicóticos atípicos, como se puede observar en otro. Para dividir entre típicos y atípicos existen unos criterios de atipicidad que mencionaremos más adelante. Otra forma de clasificarlos es según su estructura química. Aquí tenemos las fenotiacinas, que fueron las primeras estudiadas y de las que derivaron todos los antipsicóticos típicos, como la clorpromacina. Y tenemos las dibenzoazepinas, que gracias a estas empezaron el estudio para la evaluación de los antipsicóticos atípicos. Todos los antipsicóticos tienen un mecanismo de acción común: el efecto antidopaminérgico, es decir, el bloqueo de los receptores de dopamina. Los antipsicóticos típicos bloquean con mayor intensidad los receptores D2, pero también bloquean D1, D3 y D4, mientras que los antipsicóticos atípicos bloquean con menor intensidad los receptores D2 que lo que bloquean los otros receptores de dopamina. Esta es la principal diferencia entre ellos. Esta distinta afinidad también se observa en receptores como la serotonina, donde los antipsicóticos típicos tienen muy poca afinidad, pero los atípicos tienen una alta afinidad, lo que los hace que sean útiles para el tratamiento de los síntomas negativos. También distinguen entre afinidad entre receptores noradrenérgicos, colinérgicos y histaminérgicos. Como podemos ver, los atípicos tienen una mayor afinidad por todos estos que lo que lo tienen los típicos. Una de las variantes necesarias para establecer la tipicidad en cuanto al mecanismo de acción es la selectividad anatómica. Tenemos que los antipsicóticos típicos bloquean intensamente los receptores de dopamina en las 4 vías dopaminérgicas, lo que ocasiona que en cuanto a la vía mesocortical en algunos tipos de esquizofrenia aparezcan los síntomas negativos o empeoren, que en la tuberoinfundibular aumente la producción de prolactina y en la nigroestriada provoque los síntomas extrapiramidales, ya que esta vía es la que se encarga del tono muscular. En cuanto a la vía mesolímbica, esta es la que ofrece el efecto antipsicótico, ya que modula la conducta y disminuye los síntomas positivos. Acá en esta imagen podemos ver estas vías nigroestriadas representadas por la roja y la vía mesolímbica por la línea verde. Acá podemos observar cómo el antipsicótico convencional o típico bloquea fuertemente el receptor de dopamina a nivel central y ocasiona un bloqueo dopaminérgico que gracias a la vía nigroestriada va a provocar los efectos extrapiramidales. Pero en cuanto al antipsicótico atípico, que tiene un mucho menor bloqueo de los receptores de dopamina, D2, pero bloquea mucho mejor los receptores de serotonina, va a hacer que sea eficaz para los síntomas positivos y negativos y no hayan efectos extrapiramidales, porque se va a seguir liberando dopamina. Con estos datos ya podemos hablar de lo que serían los criterios de atipicidad. Entonces tenemos que todos los antipsicóticos atípicos tienen, primero, un bloqueo de un rango amplio de síntomas de sistemas de neurotransmisión. Segundo, mayor selectividad por las áreas mesolímbicas que por las nigroestriadas, por los que ya les mencioné. Tercero, escasos o nulos efectos adversos de síntomas extrapiramidales. Cuarto, no incrementan la prolactina en tratamientos crónicos. Y por último, no inducen síntomas negativos o depresivos gracias a su
Otra variante a tener en cuenta es la selectividad neuroquímica. Tenemos que hay antipsicóticos que son selectivamente antagonistas únicamente de los receptores de dopamina, como las benzamidas y el haloperidol, pero otros antipsicóticos, exactamente los atípicos, bloquean casi todos los sistemas de neurotransmisión clásicos, es decir, bloquean dopamina, serotonina, noradrenalina, histamina y acetilcolina. Recordemos que este es un criterio de atipicidad. Por último, cabe la pena mencionar el aripiprazol, que en muchos textos es considerado ya un antipsicótico de tercera generación, ya que no, en cuanto a la dopamina, no ofrece un antagonismo como tal, sino un agonismo parcial, lo que hace que tenga la misma actividad del receptor normal, pero en una intensidad mucho menor. Bueno, ahora vamos a hablar de los efectos adversos. Estos efectos adversos se van a deber a esa poca selectividad que tienen estos fármacos sobre las vías dopaminérgicas y sobre los demás receptores. Entre los síntomas encontramos los síntomas extrapiramidales. Estos se van a deber a un bloqueo en los receptores dopaminérgicos en el área A2 de la vía nigroestriada. Esta va a cursar con distonías agudas, que como sabemos es esa contracción brusca e intensa de los grupos musculares, las cuales se van a manifestar como tortícolis, distorsión del tronco, contracciones buconasales. También encontramos que pueden cursar con acaticia, la cual es la necesidad imperiosa de mantenerse en movimiento o esa imposibilidad de poder estar quieto. También pueden cursar con discenesias tardías, las cuales son movimientos continuos. El más frecuente es los bucolinguales, los cuales el paciente va a mover la lengua por encima de sus dientes. También encontramos signos parkinsonianos o síntomas, como es el temblor. Entre otros efectos adversos encontramos los efectos adversos cardiovasculares. Aquí el más frecuente es la hipotensión ortostática, la cual va a estar dada por un bloqueo de los receptores alfa-1 adrenérgicos. También cursan con sedación y efectos anticolinérgicos. Estos efectos anticolinérgicos van a estar dados por un bloqueo de los receptores muscarínicos M1, las cuales van a cursar con estreñimiento, o los síntomas más frecuentes, van a ser estreñimiento y resequedad de la boca. También tenemos que este bloqueo dopaminérgico central va a causar o va a alterar la secreción de la TSH y de la prolactina. Estos niveles altos de prolactina lo que van a llevar es a causar galactorrea, disfunción irregularidades en el ciclo menstrual como la menorrea y la disfunción sexual. También encontramos que hay alteraciones metabólicas como es el aumento del peso, la hiperglicemia y las triglicemias, y las dislipidemias. También encontramos que algunos fármacos tienden a ser proconvulsivos, es decir, van a producir o inducir convulsiones. El que tiene ese mayor riesgo es la cloxapina. Entre otros efectos, encontramos los que son la somnolencia, el insomnio, las displasias agudas y las reacciones de hipersensibilidad. Entre otras aplicaciones graves del tratamiento con antipsicóticos encontramos lo que es el síndrome neuroléptico maligno. Este es un trastorno agudo de la termorregulación y del control neuromotor. Tenemos que esta va a ser una reacción idiosincrásica rara, ya que solamente afecta al 1% o aparece en el 1% de los casos, pero suele ser fatal, la cual va a estar caracterizada por rigidez muscular, hipertermia, alteraciones de la conciencia y disfunciones autosómicas como es el sudor, taquicardia e incontinencia urinaria. Tenemos que la aparición de los efectos extrapiramidales como es la severa rigidez suele ser uno de los síntomas precoces. Tenemos que esta severa rigidez podría explicar la hipertermia dada por el aumento de esa producción de calor por los músculos, lo cual también contribuye al aumento de la creatinina-fosfoquinasa. Esto refleja un mayor riesgo de mioglobinuria e insuficiencia renal aguda. También esa hipertermia va a llevar a una deshidratación y a un desbalance hidroeléctrico. Entonces tenemos que estas manifestaciones clínicas se han atribuido a ese bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2, al aumento de la termogénesis a nivel hipotalámico y al daño muscular causado por la contractura prolongada del músculo esquelético. Ya un poco del tratamiento, tenemos que la primera medida terapéutica que se debe tomar es la suspensión inmediata de ese fármaco. Luego se tienen que añadir medidas de soporte, las cuales incluyen disminución de la temperatura, ya sea por medios físicos o farmacológicos. También se tiene que realizar una adecuada hidratación y corrección electrolítica, ya que como les acabo de decir, la hipertermia va a llevar a esa deshidratación y a ese desequilibrio electroquímico. También se le tiene que dar soporte vital y se tienen que vigilar muy de cerca las complicaciones, ya que
entre las cuales vamos a encontrar lo que es la sepsis, una insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria y una coagulación intravascular diseminada. Y hablando un poco del tratamiento farmacológico, hay que precisar que se recomienda más que todo mantener esta dosis 2 semanas después de que se hayan cesado los síntomas, ya que si se quitan bruscamente, estas suelen causar recaídas y agravación de los síntomas. De los fármacos encontramos agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina, la cual se utiliza en dosis de 2.5 y 10 miligramos. Esta disminuye rápidamente la rigidez en menos de 24 horas y disminuye la temperatura en una semana. También ayuda a normalizar la tensión arterial y a disminuir los niveles de creatinina fosfoquinasa. También se obtienen resultados buenos o considerables cuando se hace una combinación con el dantroleno sódico. También encontramos la amantadina, que también produce una marcada disminución de la rigidez y de la temperatura. Esta se utiliza en dosis de 200 a 400 miligramos. Aunque estos agentes dopaminérgicos presentan una marcada disminución de la mortalidad y del tiempo de recuperación de los síntomas, hay que tener presente que estos fármacos pueden causar o reactivar la psicosis y producir vómito con el riesgo de una broncoaspiración. También encontramos el dantroleno sódico, el cual es un relajante muscular y se ha utilizado en casos con síndrome neuroléptico maligno con extrema rigidez y elevación de la temperatura. Esta se utiliza en dosis de 1 a 2.5 miligramos kilogramos. Algunos estudios también han reportado que la monoterapia con dantroleno mejora en un 80% de los casos. Además de acortar la duración de los síntomas, también disminuye la mortalidad. Otro de los fármacos que encontramos, algunos autores han dicho que las benzodiazepinas son de utilidad, ya que pueden mejorar los síntomas y acelerar la recuperación en este síndrome. La que utilizan es el lorazepam a 24 miligramos al día. También algunos autores han expuesto que la terapia electroconvulsiva es útil en aquellos síndromes los cuales son resistentes a medidas de soporte y a la farmacoterapia o que tienen un diagnóstico subyacente con una depresión psicótica. Eso fue todo, muchas gracias.